todo, vamos a iniciar con nuestra actividad programada para hoy. Y le vamos a pedir a Maidali si es tan amable de hacernos la oración de inicio. Mucho gusto, hermanos y hermanas. Buenas noches para todos. Encomendándonos al Maestro Jesús, a los hermanos de luz. Damos las gracias por la oportunidad de este día que nos han permitido vivir. Gracias por las lecciones, por el aprendizaje del día a día. Gracias por las experiencias que tenemos que nos hacen crecer, aprender a madurar, a ser más conscientes de nuestros actos. Sobre todo, a aceptar también que tenemos un compromiso espiritual y con nosotros mismos. Agradecemos a nuestros hermanos por la compañía, por la guianza, por la protección que nos dan a cada uno de nosotros. También por todos nuestros hermanos necesitados, por los que alguna vez faltamos su libre albedrío, puedan perdonar por las tantas faltas cometidas, podamos ir avanzando y que con amor ir sanando todas esas heridas. Damos gracias por la oportunidad que se nos da esta noche de reunirnos y estar en el mismo pensamiento, con la intención de orientarnos, perfeccionarnos y de ir encaminándonos hacia la vida espiritual. Maestro Jesús, que nos acompañe, de la orientación necesaria para poder comprender, cambiar nuestras opiniones. Gracias por todo, Señor, que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Gracias, Maidali, por la oración de inicio. Bien, le trasladamos la palabra a Balito, que es el lector de la noche de hoy. Muchas gracias, Ceci. Muy buenas noches para todos. Vamos a dar continuidad a la lectura de nuestro libro Te Perdono, de este club de lectura. Hoy nos tocará el capítulo 69. En la tierra nunca se quiere tanto el pequeño lugar donde se habita, como cuando se ha estado lejos del rincón hospitalario donde hemos reposado y hemos sufrido. Por eso, mirando las blancas paredes de mi celda, me parecían estos muros preciosos que no los hubiera cambiado por jaspes y alabastros. Miraba mi humilde lecho y se me antojaba que era un niño formado por aromáticas flores. Mi lecho no tenía colgaduras de púrpura, pero era ancho, cómodo, blando, limpio y suave. Y sobre todo, era mío. En él esperaba morir. Qué bueno es tener un lecho para morir. No quedó en mi celda objeto que yo no mirara con el mayor cariño. Mucho quería a mi lecho, pero no quería menos a mi gran mesa escritorio. Era un recuerdo de mi padre, y en sus múltiples cajoncitos estaban encerrados los arcanos de mi vida, todos mis pensamientos, todos mis delirios, todos mis sueños, todos mis deseos. La siguiente, por favor. Miré mi sillón predilecto, en el cual tanto había meditado, tanto había soñado. Miré los demás sillones donde se habían sentado mi padre, mi protector, mis más íntimos amigos, examinando cuánto contenía mi espaciosa celda. Se fue tranquilizando mi ánimo, hasta el punto que se apoderó de mi ser el más dulce sosiego y gocé de mi plácida quietud. Mas súbitamente sentí como un vago remordimiento y murmuré: ¿pero tengo yo derecho a tener sosiego cuando hay tantos pobres sin pan? Tengo mi convento, mis monjas adictas, mis relaciones religiosas, pero
¿Esto es vivir? No. El mundo es otra cosa, donde unos viven para gozar y otros luchan desesperadamente para vivir. Y hay otras delicias. Además hay mujeres que oyen las vocecitas de los niños que dicen: Madre, madre mía. Qué bueno será oír la voz de un niño llamando a su madre. Y aunque la mujer sea tan desventurada que se convierte en tronco será para el mundo, pero para su hijo será más que un tronco, será un árbol frondoso a cuya sombra se acogerá el niño. En la lucha de la vida habrá dolores horribles, pero también habrá sus compensaciones, sus deleites, sus goces embriagadores. Vivir en medio del mundo, eso es vivir. Yo aquí podría escribir mucho, muchísimo, pero más vale escribir en el corazón humano. Ya no tengo afán por escribir para el mundo, porque ya no tengo a nadie que se interese por mis escritos, ni mis cantares. Lo que yo dejo estampado en el papel, lo quemarán, y lo que dejen sin quemar harán en las estrofas de mis cantos tales mutilaciones que todos a una conspirarán contra la verdad, y seré para el mundo una fanática alucinada, una mujer enferma soñando despierta, una monja andariega con ribetes de reformadora revolucionaria, que solo los hijos saben respetar la memoria de sus padres. Todo se prostituye menos el sentimiento de los huérfanos. Mucho deben costar los hijos, pero se pueden dar por bien empleados los afanes, porque ellos son los únicos que respetan la voluntad de los que fueron. Pero yo no tengo hijos, y buitres hambrientos de mi fama devorarán cuanto yo dejé escrito. Confieso ingenuamente que la suerte de mis papeles depositarios de mis sueños, de mis plegarias y de mis amores me preocupó muchísimo, siéndome muy dolorosa la persuasión que yo tenía del auto de fe que harían con ellos, y lo que era peor aún, el ridículo que arrojarían sobre todos mis borradores los que se salvaran del fuego, que entre el fuego de la leña y el fuego de la maldad envidiosa y de la calumnia infame es preferible el fuego que destruye al fuego que mancha. ¡Cuánto sufría mi alma! ¡Cuánto! Pasé algunos días luchando entre la idea de ser yo el verdugo de mis propias obras, destruyendo mis inspiraciones, o dejar que fuera puesto de la malicia religiosa y que emplearan sus malas artes volviendo lo blanco negro y lo negro blanco. Me aficioné a mi lecho, porque en él descansaba mi cuerpo blandamente y mi alma cesaba en su batalla, levantándome contenta y risueña, mirando los árboles que despojaban de sus hojas y crecían preparándose para dar nueva sombra y nuevos perfumes con sus flores. Ellos eran la fiel imagen de la vida. Todo era inútil, menos yo. Y la idea de mi inutilidad me sublevó contra mí misma y decidí salir de mi quietismo, animada de los mejores deseos. Salí una mañana del convento y al verme en la calle, ante unas casitas que habían levantado frente a mi morada, sentí una especie de indecisión. No sabía si avanzar o si retroceder. Opté por lo último y entré en el templo de mi convento, que estaba decorado con artística sencillez. Me fijé en todo aquello que lo embellecía y reparé en un altar que había dentro de una capilla donde se veneraba una imagen de Cristo crucificado. Regalo del arquitecto que dirigió las obras. Era una obra de arte. Admiré su belleza cuando de pronto noté que la capilla se inundó de luz y la imagen parecía que nadaba entre un mar luminoso.
que aquel buen efecto lumínico lo producían los rayos del sol, atravesando los cristales de las altas ventanas, porque formaban caprichosísimos arcoíris que daban al Cristo distinta expresión. Cuando se inundó de luz violácea, adquirió su rostro una expresión repugnante, que yo no podía mirar sin experimentar repulsión. Tanto es así que exclamé en alta voz: si el orbe entero mirara esta imagen en estos momentos, renegaría de la religión del crucificado. Esta no es la imagen de Cristo, parece un fascineroso. ¡Qué horror! ¿Qué os pasa?, me preguntó el capellán del convento. Que no puedo ver al Cristo con esa luz violácea. Pues yo no veo nada, señora. Al oír al capellán, comprendí que la diversidad de colores estaba en mi mente y varié la conversación diciendo: yo, cuando miro a Cristo crucificado, no lamento su dolor físico, lamento que fue un mártir de la ignorancia, no de la crucifixión. Yo, señora, creo que fue mártir en cuerpo y en alma, que no fue grano de anís la muerte que le dieron. Sin saber lo que me hacía, me arrodillé y exclamé: oh mártir de la humanidad, ¿cuándo te verán las gentes revoloteando por el espacio en vez de verte crucificado? Dichosa la Magdalena, que te vio salir de tu sepultura y tú le dijiste: mujer, ve y diles a los hombres lo que has visto. Padre, llegará un día que los hombres verán a Cristo, no la infamante cruz, sino radiante de gloria. Eso será en el cielo, no en la tierra. ¿Y por qué no en la tierra? Porque en la tierra somos malos, y solo el día del juicio final será cuando la humanidad verá a Dios. Pero ¿llegará el día del juicio final? No sé, señora. Yo no me explico eso de juicio final. Creo lo que dicen y nada más. Lo que sí creo ahora es lo que ayer no creía. Dicen que padecéis de alucinaciones, que unas veces os inspira el diablo y otras los ángeles. ¿Y qué creéis vos? ¿Quién me inspira? No lo sé, señora, no lo sé. Habéis tenido en esta crisis de todo. Cuando habéis dicho que la imagen de Cristo tenía cara de fascineroso, temblé por vos, señora. Y si os preguntaran, ¿qué diríais? Diría sencillamente lo que he visto. Diría la verdad. Yo os prometo protegeros siempre, porque sabéis cumplir con vuestro deber. Pues para mí es lo más sencillo y lo más natural. Me retiré a mi celda y dejé al capellán muy meditabundo. Para él, yo estaba alucinada, mejor dicho, endiablada. Era uno más para el día de la quema de mis escritos. Al entrar en mi estancia me hablaron las flores del cielo, diciéndome una de ellas con marcada ironía: ¿por qué te entretienes mirando cristos de piedra? Corre a buscar los cristos de carne y hueso, que no tienen pan para sus hijos. No te costará mucho encontrarlos. Están en todas partes los crucificados por la miseria. Comprendí que tenía razón las flores del cielo. Y al día siguiente salí al campo sin objeto ninguno. Me fijé en un terreno muy productivo y recordé el encargo de Benjamín respecto a la casita que él quería levantar cerca de mi convento. Después llegué hasta el Arabatilo, donde hallé anteriormente una casita que era un cielo en miniatura. No supe dar con la calleja donde aquella estaba situada, y seguí andando hasta salir del arrabal, y al pie de una colina encontré sentado a un anciano. Era muy viejecito, mucho. No se podía tener en pie. Quiso levantarse diciéndome: ¿vos por aquí, madre? ¿Madre? ¡Qué hermoso nombre! Si yo lo fuera. Madre soy, señora. Vuestro traje revela que sois la madre de los desgraciados. Le hice sentar y el anciano me dijo: quisiera morir, porque ya estoy de sobra en este mundo. He perdido a mi hija.
aquella que vos decíais que su casa era un cielo en miniatura. Ella era mi ángel tutelar. Muerta ella, yo estoy de más aquí. Al oír las quejas del pobre viejo, desperté, me crecí, me sentí fuerte y tuve remordimientos por mi quietismo. Me habían dado medios para todo y yo no hacía nada. Era un espíritu desagradecido. Mientras más tenía, menos bien hacía. Me avergoncé de mí misma, lo confieso, y sinceramente arrepentida, le hablé al anciano con la mayor ternura y le dije: dadme vuestras manos, dadme vuestros brazos, pobrecito, apoyaos en mí. En vos, señora, sí, en mí. ¿En quién mejor? No me habréis visto bien, estoy muy sucio y tengo sobre mí las inmundicias de la miseria, pues por eso mismo urge poner remedio. Ya no moriréis solo y abandonado. Dentro de algunas horas pareceréis otro, estaréis amparado y protegido. Vamos, arriba. No fue tan fácil levantar al anciano. Su debilidad era tan extremada que no podía tenerse en pie, pero yo me valí de mis mañas y lo levanté. Pasé mi brazo por su cintura y el suyo por la mía. Busqué el mejor camino y emprendimos la marcha. Afortunadamente, al llegar al arrabalito, muchos niños nos rodearon y uno de ellos, de cara inteligente y mirada chispeante, se apoderó de una punta de mi mano diciéndome: yo también vengo para ayudarle a llevarle. Pobre abuelo, cuánto me impresionó la acción de aquel niño. Afortunadamente acudieron varios hombres y uno de ellos, joven y arrogante, me dijo: señora, ya habéis hecho bastante, ahora nos toca a nosotros y ante todo debe descansar el pobre abuelo. Y acto continuo, trajeron un viejo sillón donde sentaron al anciano que en realidad había agotado sus escasas fuerzas y me miraba completamente desfallecido. Una mujer le ofreció algún alimento y mientras el infeliz se alimentaba, todos hablaban a la vez y entonces supe que aquel desventurado en su juventud había sido rico, que había tenido grandes vicios y no pocas desgracias, pues de 5 hijos solo una hija le había permanecido fiel. Los 4 restantes le acusaron cruelmente por haber malgastado su caudal. ¡Cuántas miserias! Si se hubiera tratado de un rico, todas sus torpezas se hubieran calificado de gracias. Pero como que era un pobre, todos se creían con derecho para publicar su vergonzosa historia. Solo aquel joven guapo y arrogante que me había dicho: señora, ya habéis hecho bastante, fue el único que no arrojó leña a la hoguera de la murmuración. Antes, al contrario, me miró fijamente y me dijo: señora, sobre todos los templos que hay por estas tierras, se levantará mañana otro templo más alto que todos, y en ese templo estaréis en efigie, porque os adorarán como a una santa. Me llamó mucho la atención el lenguaje de aquel hombre y su disposición. Él dispuso que emprendiéramos la marcha y con muy buen acuerdo se detuvo un rato para que todos descansáramos y entonces me preguntó: ¿y en dónde dejaremos a este pobre abuelo? Aún no lo sé, porque en el convento no hay albergue para los peregrinos. ¿Podríais quedaros con él hasta que yo le prepare hospedaje? Pues para ese final, ¿a qué hacer tanto camino? Tenéis razón, estoy muy torpe para discurrir. No es extraño, señora. Todos tenemos nuestras horas de confusión, pero recordad que si en el convento no hay lugar para albergar peregrinos, en la casa de vuestro padre hay sitio para albergar un pueblo y muchos pobres han pasado allí la noche. Pero es que aquella casa ya no es mía. La ocupan otros parientes y no sé si querrán. Pues no han de querer, si allí está todavía la antigua servidumbre, que es la que se entendía con los pobres. Pues probemos. Y me dirigí a la casa de mis mayores.
La servidumbre no sabía qué hacerse conmigo y apenas indiqué lo que quería, el más viejo de mis antiguos servidores hizo entrar a mi protegido diciendo: «Señora, en esta casa hasta las piedras se alegran de veros y sus dueños actuales se darán por muy contentos de serviros. No lo dudéis, señora, todos vuestros parientes tienen a mucha honra el complaceros». Mi anciano protegido, al ver que le iba a dejar allí, me dijo con acento suplicante: «No me dejaréis nunca, ¿verdad? Nunca. Tú serás la piedra angular sobre la cual edificaré un asilo en el cual se refugiarán los ancianos y los niños, que son los verdaderos pobres, porque ni los unos ni los otros se pueden ganar el pan con el sudor de su frente». «Me alegro», dijo el joven arrogante, «porque ya sé dónde podré morir cuando todos me falten». «¿En qué trabajáis?». «En luchar con el Estado para defraudar sus intereses». «No os comprendo». «Ni es fácil que me comprendáis, señora. Hay hombres arriesgados, valientes, temerarios, que jugando el todo por el todo conducen productos de un pueblo a otro, burlando la vigilancia de los empleados de Hacienda. O mucho me equivoco o eso es robar, y yo no quiero que seáis ladrón. ¿No tenéis ningún oficio?». «No, señora. Mi padre desde niño me llevó con él y aprendí a burlar la vigilancia de los empleados del Estado. Murió mi padre en la brecha y yo he seguido el mismo rumbo para vengar su muerte. Dejaos de vengar una muerte justa y venid a verme. Hablaremos y os proporcionaré ocupación más digna de vos». El joven me miró muy sorprendido. En sus negros ojos apareció una lágrima que no llegó a caer, y me dijo con voz muy conmovida: «Salvadme. Sois un ángel en la tierra, salvadme, y haré la vida del justo». Los demás hombres envidiosos de mi predilección me dijeron: «¿Y para nosotros no hay nada?». «Sí», les dije, «ya visitaré vuestro arrabal y haré en beneficio vuestro todo cuanto pueda». Todos quisieron besarme las manos. Yo estaba tan abstraída en mis pensamientos que les dejé hacer. Cuando me serené, me encontré sola y vi el grupo que se alejaba, volviendo todos la cabeza para mirarme. Así finaliza este capítulo 69, en donde podemos nosotros pensar que la quietud no nos ayuda para servir, que podamos nosotros estar en un punto para que se acerquen las personas para ayudarles y auxiliarles. Es posible, pero acá nos invita nuestra hermana a que salgamos y veamos el entorno para poder ayudar a los ancianos para levantarse, a los ancianos para abrigarles, a los niños para brindarles apoyo, amor, una sonrisa. Y por supuesto, en situaciones adversas y difíciles, viendo los niños con sus madres, con sus seres queridos en las calles en esas circunstancias difíciles. Ver de qué manera nuestro pensamiento y nuestro actuar pudiesen asistirles y servirles. Y aquí nos comenta nuestra querida hermana en su momento, que al principio nos da a conocer su lecho, su comodidad, su tranquilidad, todo lo maravilloso, pero también se pone a pensar y le indica que la quietud no es buena consejera, sino el estar activo. Entonces también nosotros dentro de la doctrina espírita estamos aprendiendo la ley del trabajo, el trabajo para dignificar, el trabajo para sentirnos útiles, el trabajo también para que nuestro pensamiento esté en movimiento y por supuesto nuestras manos, nuestros pies, si en determinado momento es de ir y venir en las actividades que nosotros tengamos, pero que podamos ser útiles, por supuesto, tanto en el trabajo que nosotros estamos realizando para nuestro sustento diario, pero también para servir a nuestros hermanos. Y por eso nos indican estos puntos importantes dentro de esta lectura. ¿Alguien que nos quiera compartir su experiencia al respecto de esta lectura?
Rosalvita, bienvenida, gracias. Buenas noches. Me llama mucho la atención ese cambio de actitud y de mentalidad de ella en relación a lo que escribía. En unos capítulos anteriores, ella tenía afán por escribir y por sacar todo lo que tenía adentro de sus pensamientos y plasmarlo en escritos. Y mire cómo cambia ella y empieza a analizar qué pasaría con todo lo que ella escribía, realmente qué futuro tendrían o de qué servirían. Entonces, es una manera de tener la mente amplia en ver lo que realmente debe ser y lo que no debe ser, ya entendiendo un poco lo que significa que nada nos llevamos y que hay cosas que dejaremos y cosas que serán útiles y cosas que no tendrán ninguna utilidad. Y más ella siendo consciente de que pues la iglesia de todas maneras criticaba muchas de las cosas de las cuales ella hablaba. Entonces, ¿qué sentido tenía ella escribir tanto y dejar tanto si eso no serviría para nada y si estaba perdiendo o enfocando sus fuerzas, su tiempo en otra cosa, en una cosa que no le serviría, mientras que empieza a despertar su conciencia en el servicio a los demás, en darse cuenta que cerca de ella había mucho dolor? Y hay varios libros de la doctrina espírita donde nos invitan a que vayamos a donde está el dolor. Y cuando vamos a donde está el dolor, pasa como empieza este capítulo 69, que ella agradece su lecho en donde reposar, agradece su habitación sencilla, sin tantas cosas rimbombantes, pero era un lugar de descanso, era un lugar de encontrarse ella con ella misma. Entonces, bueno, que esta reflexión nos sirva a nosotros para valorar lo que tenemos, para darnos cuenta que nuestras pruebas son duras, pero que si salimos a la calle encontramos a seres que sufren mucho más y que tal vez es la gran oportunidad de nosotros ser realmente útiles al Maestro Jesús. Gracias, Valito. Muchas gracias, Rosalvita. De hecho, lo que nos comenta nuestra querida Rosalvita, de tomar en consideración las palabras del Maestro Jesús, ver a predicar el Evangelio, pero también dentro del Evangelio que vamos a predicar es la acción, el movimiento, es el verbo es accionar, y poder nosotros tomar en consideración lo que manifestaba Rosalvita en cuanto a, en un momento dado también dentro de la lectura nos manifiesta que ella está un poco preocupada de cómo van a tomar en consideración sus escritos y que los van a cambiar y que los van a quemar y van a hacer dentro de ellos el acto de fe en cuanto a de la destrucción. Pero después nosotros nos vamos recordando de aquel acto de fe cuando se quemaron las obras de la divulgación espírita en su momento, y Allan Kardec, él estaba muy molesto en su momento, que cómo era posible de una situación que se iba a dar, que había que dar parte a las autoridades, que eso no era posible porque había libertad de expresión. Pero vienen nuestros espíritus superiores y le indican que dejase todo, porque eso ayudaría muchísimo a la divulgación del espiritismo, porque lo prohibido es lo que más causa revuelo, intenciones de analizar, investigar a lo que se dice que se debe de hacer. Entonces nosotros todavía estamos en esa fase de como querer enfrentar, pero conforme iremos madurando dentro de la lectura, dice que vayamos comprendiendo esos aspectos de la vida. Gladys, bienvenida. Buenas noches, Valito, y buenas noches a todos los hermanos.
Con respecto a esto y lo que decía Rosalvita, me quedo pensando que uno a veces se queda divagando en qué voy a hacer y siempre qué voy a hacer y deja pasar el tiempo y cuando se da uno cuenta, no es tarde, porque nunca es tarde, pero ha dejado de hacer tantas cosas que debía hacerlas. Y en el momento que uno siente la necesidad, es porque sus buenos espíritus guías y protectores le están diciendo, mire, hay tanto por hacer, hay tanta dolor a tu alrededor, como le estaba pasando a la hermana, que como que no se detenía sino a verse ella misma y no miraba al alrededor de ella. Y eso nos pasa a muchos, que vemos el dolor, pero a veces nos quedamos ensimismados en ver nuestro entorno tan pequeñito y no lo vemos que hay más dolor a la vuelta de la esquina, a la cuadra, y que esas personas que están tristes, imbuidas en un mundo a veces hasta de oscuridad y dolor, nos necesitan. Pero hay que despertar, simplemente hay que despertar, no quedarnos en el, ¿cómo dijera yo? ¿Cómo fue la palabra? En pensar y no actuar. Siempre debemos es actuar y con toda la fe, con todo el amor, que Dios siempre está ahí con nosotros y que nuestros espíritus guías nos están ayudando y mostrando el camino para seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, querida Gladys. De hecho, lo que comentaba Gladys, en el sentido de que tenemos a nuestro guía espiritual que nos da la lucecita, nos da el campanazo, nos da la orientación, nos da la sugerencia, porque después de la sugerencia estará en nosotros la libertad de actuar, porque ellos nos dan ciertos tips para que nosotros no estemos inmóviles, sino que continuemos en esta jornada. Y la verdad, comentó algo importante, que a veces uno dice, sí, voy a hacer mañana tal cosa y después lo posponemos y va pasando mucho tiempo. Ceci, bienvenida. Gracias. Sí, en referencia a lo que estaba comentando Rosalvita, ¿verdad? Y que ella estaba pensando en sus escritos y en lo que le iba a suceder a ellos, ¿verdad? Filomeno de Miranda, pues en uno de sus libros, creo que es Entre la vida y la muerte, temas de Entre la vida y la muerte, él dice que a los 5 minutos de haber desencarnado, todo lo que poseemos ya tiene nuevo dueño, ¿verdad? Porque lo que es de la tierra se queda en la tierra. Entonces tenemos que tomar en cuenta que ella anteriormente pues tenía quien le aplaudiera, ¿verdad? Los escritos que ella hacía, había alguien que los admiraba, alguien que podía observar claramente qué era lo que ella quería decir a través de sus escritos, ¿verdad? Pero como ya no está su protector, ya el sacerdote que era su amigo pues ya no puede estar tan cerca de ella como quisiera, pues ella ya está, como podríamos decirlo, pensando que ya nadie va a tomar en cuenta lo que ella escriba, ¿verdad? Y que es importante ahora que en lugar de escribir puede enfocarse en las personas. Y ella dice algo muy valioso, dice, tengo todos los recursos, ¿verdad? En unas líneas que leyó ahí Balito, decía que ella le habían dado todos los recursos que necesitaba para poder prestar este servicio y no estaba haciéndolo por estar pensando en otra cosa. Entonces, eso nos sucede mucho, ¿verdad? Así como decía Gladys antes, muchas veces tenemos ya la idea de lo que queremos hacer y postergamos, hacemos un día una cosa, la mitad para el otro, ahí después lo hago, pero cuando uno se detiene un instante y dice, eso ya lo hubiera aprovechado la gente que lo necesita, eso ya hubiera cumplido el propósito para lo cual se obtuvo. Entonces sí, esta lectura estuvo muy enriquecedora porque nos hace meditar, ¿verdad? Nos hace reflexionar. En realidad, ¿estamos nosotros haciendo la parte que nos corresponde?
estamos cumpliendo con ese conocimiento sobre la caridad que tenemos, porque no estamos hablando de limosnas, ¿verdad? Estamos hablando de caridad al prójimo. Entonces, esta lectura ha sido muy enriquecedora esta noche. Gracias, Valito. Muchas gracias, Ceci. La verdad que conforme nosotros seguimos estudiando y analizando este capítulo, nos hace recordar de la sencillez de los niños, el hecho de la espontaneidad por parte de ellos cuando viene nuestra querida hermana y abraza, lo acoge en la cadera, en la cintura al anciano para ayudarle, y viene el niño y hace exactamente lo mismo. Pero también tomemos en consideración lo que menciona en su momento, que se dé cuenta que él está sucio, que ella se puede ensuciar, y entonces le manifiesta que no importa si ella ha venido a activar ese sentimiento de servicio. Cuando ve a este joven con los ojos oscuros y con así una presencia fuerte, y le pregunta a qué se dedica, le da a conocer de una manera que él es ladrón y que ha seguido los pasos de su padre, y él ya ha fallecido, va a continuar. Y le dice ella que no, que le va a sacar de ese lugar. Y él, conmovido, dice: sacadme, Señor. Entonces uno se pone a analizar cuántas miserias, como dice aquí en la lectura, cuántas situaciones deprobables y difíciles de muchos, y nosotros desconocemos la situación que ellos están atravesando, y nosotros quizás pensamos mal. Lastimosamente tendemos a pensar cosas que no son, y entonces mejor darles ánimo, darles apoyo, orientación, guía a ellos de alguna manera, ir aprendiendo, ir observando, porque por supuesto también hay otros que son hipócritas y son mañosos. O sea, hay de todo en la viña del Señor, como una forma de decirlo en nuestra Guatemala. Pero también tomar en consideración, por ejemplo, las situaciones de este señor que tuvo a sus hijos y solo una hija le apoyó incondicionalmente. Y nosotros muchas veces hacemos leña, lastimamos a aquellos que están despedazados, pero si fuesen ricos, no, los elevamos, los exaltamos, como acá dice, y que hasta nos reímos de sus bajezas y de sus torpezas, como plantea y escribe Amalio Domingo Soler. Pero tenemos que continuar dentro del aprendizaje para la transformación. No somos santos, definitivamente, pero sí estamos en el proceso de mejorar en nuestra conducta, mejorar en nuestros pensamientos, mejorar en todo el sentido de la palabra, tanto en la palabra como en la acción, porque también recordemos que nosotros con la palabra iluminamos o hundimos a los demás. Con la acción ayudamos, elevamos o arrojamos y casi que a puntapié lastimamos a otros. Y ahí es donde tenemos que ser más cautos. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Cuando hablamos del anciano, dice que no se podía tener en pie, quiso levantarse, diciéndome: vos por aquí, madre. Y entonces cuando nos ponemos a analizar su expresión de lo hermoso que fuera, si ella fuese madre, y nos ponemos a analizar a todas aquellas monjas que quizás en su fuero íntimo también quieren ser mamás, pero no les es permitido debido a la situación en donde se encuentran. Pero realmente hay muchas de vocación, de dedicación, de amor hacia los demás. No podemos nosotros generalizar, sino que cada uno tiene su forma peculiar
de servir con entrega y con cariño. Y al mismo tiempo, cuando nosotros, acá nos indica, ella ya no tenía la casa para poder albergar a alguien. Y cómo es de bonito cuando menciona, pero todavía está la servidumbre antigua en donde vos estuviste y ellos te asistían y te apoyaban, y ellos con placer van a complacer la situación para asistir al viejecito, al anciano. Entonces, siembra luz y cosechará luz. Siembra esperanza y otros también recibirán eso y van a poder retransmitir ese magnetismo de esperanza. Entonces, lo que nosotros sembremos podremos cosechar en el presente. Y por eso nos indica la importancia de la rectitud. ¿Algún otro comentario? Cecilia, bienvenida nuevamente. No, solo quería contarles una anécdota. Hace algunos años tuve una alumna en la universidad y ella era monja. Pasaron como 3 años y nos volvimos a encontrar, ¿verdad? Ella ya se había graduado y todo, y ya estaba en un, ¿cómo se llama? En un convento. Y entonces ella me decía que en ese momento se encontraba en un proceso de adopción, porque al convento habían llegado a dejar a unos bebés, ¿verdad? Y entre esos bebés que habían dejado ahí, habían dejado a una niñita. Y entonces ellas las empezaron a cuidar, pero dice que ella se encariñó tanto y sentía en realidad como que ella era su mamá, que ella era mamá de esta niña, que empezó a hacer el proceso para poder adoptarla, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que es lo que habla la hermana en el libro, ¿verdad? Que para ellas es tan importante sentirse mamás, pero también podemos pensar que así como esta persona que les cuento yo, pues ellas pueden ser mamás cuidando a los hijos de otras personas que no han podido cuidarlos, ¿verdad? Y entonces es una forma de amar igual, tener ese amor materno sin que haya nacido de ellas ese bebé, pero que de todas formas están haciendo un bien porque están ayudando a un espíritu que viene a la tierra, ¿verdad? En su proceso de reencarnatorio. Solamente, Valito, gracias. Muchas gracias, Ceci. Y nosotros nos vamos dando cuenta, en base a lo que manifestaba Ceci, cuántas veces en los conventos o en las iglesias católicas dejan a los niños recién nacidos, y la importancia de ese cuidado que nos corresponde y nos toca a nosotros. Y qué precioso ese ejemplo que menciona Ceci. Yo me ponía a analizar, claro, es algo muy particular de lo que pensaba, pero me ponía a analizar que ese sentimiento que pudiese tener esta monja puede ser una vida anterior, tal vez reconociendo a alguien, posiblemente, no sé, me emocionó esa situación, porque uno se va dando cuenta que en la vida nos vamos nosotros reencontrando, y nos permite el Padre esas oportunidades. Cuando mencionamos entre aspas casualmente, y nuestros hermanos espíritus guías nos dicen causalmente. ¿Alguien más que nos quiera comentar, compartir? Cuando Rosalvita nos mencionaba con respecto a su espacio. Novia, bienvenida nuevamente. Buenas noches, querido Alito. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí este capítulo y escuchando lo que ustedes dicen me deja como 2 reflexiones así como bien grandes. La primera es cuando ella entra al convento, entra a la capilla y empieza a mirar la imagen de Cristo, ¿cierto? Esto me llevaba a recordar que Teresa de Calcuta, también viendo la imagen de Cristo, es cuando ella decide retirarse de su convento y formar a la congregación que ella fundó, porque ella se sentía motivada más a ayudar a los pobres, porque en la que ella era maestra. Entonces yo como que asimilaba
este encuentro que Iris tiene con ese Cristo, que le dice en una frase, ella dice que no adore Cristos de piedra, algo así, imágenes de piedra, y que como que la motiva y la llama otra vez a ese servicio, porque ella, como decía Rosalvita y al comienzo de la lectura, ella estaba ya como acomodada, ¿cierto? Ya se sentía como bien. Ella dice, tenía yo mi propia cama, tenía mi propio escritorio que era el de mi padre. Bueno, ella dice, yo tenía. Entonces ella como que ya se estaba era acomodando y había como olvidado un poquito, aunque vemos en todo el libro que ella no olvidó la lección, pero ella sentía que había olvidado esa ayuda a los pobres. Entonces esta imagen la llama, cuando dice que no adore Cristos de piedra, esto como que la llama a, como Teresa, a adorar a Cristo en las personas pobres, en los necesitados, a los que sufren, a los que están en la miseria. Entonces yo pienso que este es un gran llamado que a nosotros, como decía Rosalvita, nos hace. Nosotros debemos entrar en ese servicio. Tal vez no podemos ir a ayudar a todo el mundo y darles ropa y ayudarlos, pero sí podemos hacer una oración por aquellas personas que están sufriendo, por aquellas situaciones que está viviendo nuestro planeta, por no llenarnos también de pensamientos negativos. Como decían, Rosalvita nos decía el martes pasado que hay una ola que está diciendo otra vez que el mundo se va a acabar, que la tercera guerra. Nosotros no debemos entrar en esta sintonía, debemos es como orar. Y esta es una forma de ayudar, es también una forma de acción y de caridad. También me llamó la atención, o me da a mí otra lección como muy importante, cuando ella ayuda al ancianito y el muchacho, el joven que, como tú decías, Balito, la estaba ayudando, él pertenecía pues a los que se toman las cosas ajenas, ¿cierto?, sin permiso. Entonces ella, con ese cariño, ya no, como que no lo reprime, le dice, estás haciendo mal, sino que ella le dice, tienes otra opción de vida, y le da otra forma de vivir y le dice, lo voy a ayudar, al punto que él se conmueve y dice que trata de salir una lágrima de su corazón. O sea que también muchas veces a través de un consejo podemos ayudar y cambiar la vida de una persona, como aquí lo hace Iris. O sea que esta lección que nos deja hoy Iris para nuestras vidas es una lección que sí podemos aplicarnos a nosotros mismos y que sí podemos llevar a la práctica. Y cuando ella dice algo de la Magdalena, yo me acuerdo cuando Leonardo, yo dije que se la hacía a Oscar, pero la verdad no he hecho el deber. Hay una conferencia que él hace que dice que Divaldo le dijo íntimamente que Iris era la reencarnación de María de Magdala. Entonces, pues yo decía, y ella misma se está nombrando y dice que no podemos ver al Cristo, pero ella ya en sus éxtasis lo estaba viendo. Ella lo trasladó a esa ayuda en los pobres. Entonces yo digo, sí podemos ver a Cristo y también podemos ser felices viendo la felicidad de los otros. Esa era mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, querida novia, y gracias por esos recuerdos con respecto a nuestro hermano, de nuestro querido Divaldo, que nos enseña el servicio del aprendizaje dentro de su institución espírita, nos enseña la actividad junto con otros hermanos para fundar un lugar de asistencia y apoyo a los niños, a las madres, a los ancianos, a los más necesitados. Entonces, como bien en determinados momentos, si nos sentimos como en la encrucijada de saber qué hacer, pidamos a Dios una orientación para poder saber y determinar qué actividades realizar, y mientras podamos nosotros saber qué hacer, ayudar a otros, aprender de los otros, darnos con ese cariño, dar ese amor hacia nuestros demás hermanos. Por supuesto que no es fácil, porque otros nos van a rechazar tal vez la buena voluntad que tengamos, pero también nos indican nuestros hermanos que hagamos caso omiso a la forma tal vez ofensiva o agresiva de otros. Claro, yo no estoy diciendo tampoco que vamos a poner
nuestro cuerpo para que nos lastimen, no, sino que si alguien no nos quiere recibir el apoyo, está bien, podemos ir con otro. Y así iremos aprendiendo, porque también dentro de algunos libros espíritas a los cuales nosotros hemos estudiado, dan a conocer que en ciertas ocasiones nosotros vamos a recibir ciertas actitudes feas de las que nosotros mismos fuimos provocadores antiguamente o en esta misma existencia, y que nos ayudará a poder reflexionar o recapacitar. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Cuando mencionaba Nubia, otro paréntesis con respecto a la Madre Teresa de Calcuta, de verdad que se emociona uno, porque independientemente en donde ella se encontraba como religiosa, su actuar y el respeto hacia los superiores, dentro de ellos pidió autorización para salir del convento y ayudar a los menesterosos, ayudar a los leprosos, ayudar a todos aquellos necesitados. Y se emociona uno, porque fíjese que hace muchos años atrás vi un documental de acá de Guatemala, cuando el 4 de febrero de 1976 fue el terremoto. Pueden creer ustedes que dentro de ese documental vino nuestra querida María Teresa de Calcuta a asistir y a ayudar. O sea, pensemos, del otro lado del mundo ella se entera y viene a Centroamérica, Guatemala, a asistir y ayudar en lo que pudiese. Entonces consigue algunos abogados y ve un terreno, y entonces pide ese terreno para el albergue a los necesitados. Dicen que no, porque ese terreno se va a utilizar para determinadas actividades por parte del Estado. Entonces viene ella a través de sus abogados y piden un préstamo de ese espacio, mientras van colocando a las diferentes familias en otros lugares por 50 años. Entonces se emociona uno, porque cuando uno se va dando cuenta de ese tipo de actividades que va realizando una monja, que por supuesto el mayor el cariño le entrega hacia los más necesitados, ella velando por el bien de los demás. Ese comentario quería hacerles, porque sí me emocionó mucho al ver esa actitud de nuestra querida Madre Teresa de Calcuta. Y en ese entonces, imagínense, no estaba el internet, no estaba, o sea, las comunicaciones y las noticias eran a posteriori, como dicen nuestros amigos. ¿Alguien más que desee comentarnos? Palito, solo hay que recordar cuántos niños adoptó Givaldo, a cuántos niños él acogió en la casa, ¿verdad? En esta mansión del camino, a cuántos niños educó, les brindó salud, bienestar, educación espiritual, moral, cuántos recogió él, ¿verdad?, de tantos lugares. Entonces ahí podemos ver que esa función, ¿verdad?, ese trabajo que él hizo es muy importante, ¿verdad? Así como la hermana del libro nos dice que ella quería ser mamá. Miren, él fue papá, mamá y cuidó a tantos, ¿verdad?, a tan temprana edad como se ve en la película. Entonces podemos darnos cuenta que solo se necesita el querer para poder ayudar y auxiliar a alguien. Muchas gracias, Ceci. En realidad, querer es poder. Y cuanto la dedicación y la entrega y los deseos y por supuesto las dificultades, los obstáculos, la serie de acontecimientos, pero el deseo de hacer todo el bien posible y el amor y el desinterés en particular en cuanto a algo personal, sino que es para el bien común.
Muchas gracias así por ese comentario. ¿Algún último comentario antes de finalizar? Bueno, muchas gracias a todos por esta noche, por cada uno de los comentarios importantes del capítulo 69 y gracias a todos. Muy buena noche, un abrazo. Gracias, Valito, por la lectura. Gracias a todos por sus comentarios y por su participación. Vamos a finalizar nuestra actividad de hoy y le vamos a pedir a Cristi si es tan amable de hacer la oración para cerrar la actividad. Claro que sí, Ceci. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecerle a nuestro Padre Creador por esta noche maravillosa en la que pudimos estar aquí reunidos aprendiendo. Pedirle también que nos permita no solo esa lección de esta noche, sino también permanecer en ese ánimo del aprendizaje y que cuando llegue el momento del descanso del cuerpo podamos continuar este aprendizaje tan valioso en el que nosotros mismos vamos analizando y reflexionando respecto a muchas situaciones que cada uno experimenta aquí en su diario vivir. Permítenos, Padre de amor, mantener el entusiasmo y el ánimo para seguir aprendiendo, para seguir trayendo lección a nuestra vida, y permite también que nuestros guías espirituales nos asistan en las situaciones en las que hoy nosotros estamos padeciendo y que podamos así poder encontrar la respuesta que necesitamos y que eso nos permita mantenernos acá en nuestra clase activos. Gracias, Padre, por este grupo maravilloso, por esos amigos que cada lunes aquí en este espacio nos reunimos. Ayúdanos a mantenernos así unidos y que podamos así hacer de nuestra vida presente algo más maravilloso de lo que nosotros no imaginamos. Gracias, Padre, y que se haga siempre tu voluntad, que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Que así sea. Gracias, Cristi, por su oración. Bien, hermanos, les damos las gracias a todos y los esperamos el próximo lunes para una nueva lectura del capítulo 70. Bien, que pasen buenas noches y una linda noche.